Hola, muy buenas noches amigos de Somos Chivas, la verdad no oficial. Pues estamos aquí listos para platicar con ustedes acerca del aniversario 119 de nuestro queridísimo equipo, del equipo más popular de este país. Pero antes que nada, los queremos invitar a que le den like, a que se suscriban al canal, a que nos compartan en redes sociales, precisamente para que nos ayuden a que la comunidad de Somos Chivas, la verdad no oficial, cada día crezca más y más. Así que bueno, pues hoy 8 de mayo se conmemora el 119 aniversario de nuestras queridísimas Chivas. 119 años, la verdad es que se dicen muy rápido, pero pues obviamente son prácticamente 12 décadas. Estamos hablando de una vida plena de nuestro queridísimo equipo, con aquel inicio a través del equipo Unión, así es como se llamaba nuestras queridísimas Chivas al inicio de su historia. Particularmente tengo 55 años, ya casi 56, de ir al equipo de mis amores, al Guadalajara, lo que significa aproximadamente un poquito menos de la mitad de vida ya de historia. Seguramente ustedes que son jóvenes, tengo mucha gente joven, de esos 40 millones de chivas hermanos, chivas hermanas, cada día somos menos los que rebasamos los 60 años y que le vamos a Guadalajara por obvias razones. Se van acabando las generaciones de los viejos que le hemos ido al equipo. De hecho, creo que ya quedan muy poquitos del campeonísimo. Por ahí debe haber unos o dos que quedan de aquel equipo, de aquel gran equipo. Y que bueno, dentro de todo esto, gente que vivió toda esta historia de estos 119 años, pues nos vamos poco a poco haciendo la idea de que tenemos nosotros que ser pues testigos vivos de lo que vivimos. Para esta transmisión quisiera yo decirles que estuve a punto de escribir un texto hoy para publicarlo en nuestras páginas de Facebook, pero posteriormente el productor me dijo que si hacíamos esta transmisión en vivo, y consideré que era más pertinente porque aquí nos podemos explayar un poquito más y sobre todo con la prontitud del pensamiento y de la emoción de estos 119 años. Hay dichos que se han venido formando parte del fútbol, como aquel que reza, como aquel que dice que podemos cambiar incluso de esposas, de mujeres, pero nunca de equipo, ¿no? Y sí, parece mentira que la fidelidad a los colores de los equipos deportivos, a los equipos especialmente de fútbol, muchas veces son mucho más impactantes, mucho más, eh, a lo mejor hasta importantes, ¿no? Impactantes, que de alguna otra manera se arraigan en nosotros. La situación de las crisis que se viven en los equipos de fútbol, pues no importa, porque de alguna otra manera nos va permitiendo tener esta fidelidad cimentada en muchas cosas. Le voy a platicar cuál es el motivo del por qué yo le sigo yendo a Chivas después de lo que para muchos ha sido un fracaso. Para mí, en lo particular, que he visto al equipo durante todos estos 55 años, pues he visto peores fracasos que lo que estamos viviendo actualmente. Ya lo he contado en varias ocasiones. Pero miren, hay datos estadísticos importantes que hay que señalar. En este momento, el equipo, por ejemplo, de Pumas, que ya lleva 13, 14 años sin conseguir un título, pues es dentro de los cuatro grandes, alguien que se podría decir que está en duda, ¿no? De manera permanente respecto a su grandeza. O el propio Cruz Azul, que lleva un título en 30 años, me parece que es por ahí el dato exacto. A nosotros se nos cuestiona, se nos critica que tenemos un título por cada 10 años, incluso casi es congruente con estos 119 años de existencia, de vida, con los 12 títulos que tenemos conseguidos hasta el momento, ¿no? Pero no está muy distante tampoco el América. Y luego lo que hemos defendido aquí respecto a lo de las Huilas es de que si sumamos el periodo donde tuvimos una supremacía sobre de ellos, más otro pequeño periodo después de que nos alcanzaron y para que posteriormente nos rebasaran,
casi son 60 años que el equipo de Chivas ha ido, en este caso, teniendo la supremacía de la Liga MX. Y el América apenas tiene escasos 5 o 6 años por ahí acumulados, ¿no? Digo, los datos más precisos en otro momento se los daremos, pero para que nos demos cuenta la proporción de lo que estamos hablando, es el único equipo Chivas que tiene el tetracampeonato por el cual ahorita el América está luchando, y de tricampeones, pues sí, habemos varios, en la América, Cruz Azul, las propias Chivas, y es algo muy importante que en lo deportivo, pese a lo que se diga, Chivas sigue siendo un referente estadístico, sin duda alguna, y no hay nada más que los argumentos sólidos. Pitágoras no miente, todo lo que se diga fuera de los números, pues obviamente ya son subjetividades, pero lo cierto es que el objetivo es los títulos, los partidos jugados, los goles anotados, los goles recibidos, y todo ello nos permite afirmar que hasta este momento, en estos 119 años de Chivas, durante 60 años de la Liga MX, en la Liga MX estuvo en la vanguardia, y ahora, bueno, pues sí se le ha dejado ahí la situación al equipo del América, pero pues de aquí a que nos alcancen en cuanto a los años que mantuvimos nosotros la hegemonía, pues va a ser no tan sencillo que esto pueda ocurrir. Y por otro lado, también hay que señalar que el historial de Chivas respecto a los jugadores que han pasado, todos mexicanos, todos con la intención de hacer grande al fútbol mexicano, es el principio número uno del por qué particularmente yo le voy a Chivas, precisamente porque creo en el futbolista mexicano. Bueno, primero creo en nosotros los mexicanos en lo general, y creo en el futbolista mexicano. Yo sí creo que tenemos una capacidad muy importante para jugar el fútbol, y dentro de eso también reconozco que somos superados por otros equipos, principalmente en el ámbito del continente americano, de la parte de Sudamérica, pero que tampoco son muchos, ¿eh? Estamos hablando a lo mejor de Argentina y Brasil de manera más o menos permanente, y en los últimos tiempos fue en su momento Uruguay, pero en realidad nosotros siempre habíamos sido un equipo competitivo, incluso en los propios campeonatos del mundo, en donde ante equipos sudamericanos también teníamos cierta participación competitiva. Y el equipo de Chivas en especial, ya probamos jugando contra equipos sudamericanos en las copas que hemos participado, principalmente en la Copa Libertadores o en algún otro certamen, que somos un equipo competitivo. Entonces, al creer en esta forma de ver el fútbol que los mexicanos podemos, desde luego que esa situación nos pone en una condición de decir, vamos hacia adelante, tenemos nosotros esta posibilidad, y con todo lo que tengamos en su haber, el equipo de Chivas tendremos todavía la suma de mucho más campeonatos y de más vida. Quizás algunos de nosotros no nos toquen ver ya el pleno desarrollo de Chivas en otra situación, si es que por ahí Amaury Vergara intenta hacerlo, pero esa es la realidad. Por aquí hay algún mensaje. Voy a quitar tantito mi cámara y me voy a abocar a leerlo. Me voy a acercar más el teléfono porque está muy distante y no alcanzo a leer bien. Entonces, permítanme tantito. A ver, no sé ahí si, productor, si me puedes ampliar. Dice Charlie Sim, que festejan, puros ridículos hacen tanto la femenil como la varonil. El América los tiene de hijos, y los humillan cuando quieren. Bueno, esto es en los últimos tiempos. No vamos a discutir eso, Charlie. Aquí el asunto es de que la historia de los equipos no se construyen con los recientes resultados. La conmemoración, el festejo, al igual que los del América o los de Cruz Azul o de Pumas, pues tienen que ver con la existencia de la totalidad. No sé qué tanta edad tengas como para que podamos entrar en un análisis, incluso a debatir aquí respecto a esta parte, porque ahora los nuevos aficionados de la América creen que la América siempre fue esto, y eso es mentira. De hecho, este tricampeonato, más allá de la controversia,
de lo que pudiera hablarse de alguno de los títulos. Independientemente de eso, es el reconocimiento a que han hecho bien las cosas en estos últimos tiempos, pero al igual que todos los equipos de la Liga MX, pues han tenido sus crisis y hubo periodos en donde no ganaron nada y hubo periodos en donde incluso llegaron a ser sotaneros de la liga, estuvieron con problemas de descenso. Sí, es así la historia. Estamos conmemorando la historia total del club. No estamos hablando de los últimos tiempos y de que si nos tienen de hijos o no. Si revisas en realidad la historia total de los juegos entre América y Chivas, la diferencia en cuanto a los juegos ganados y perdidos y empatados de unos y otros es menor en términos porcentuales. Y claro, pues obviamente se ha venido acrecentando en los últimos tiempos, pero eso en algún momento va a terminar, tenlo por seguro, ¿eh? Tenlo por seguro que así va a ser. Ahorita vemos, por ejemplo, al equipo de Tigres que tuvo una brillante década con sus jugadores que ya tienen hace, obviamente, en el caso, 4 o 5 jugadores que tienen la columna vertebral de Tigres, que ahora con sus retiros, poco a poco el equipo se irá quedando en donde siempre ha estado. Esa es la realidad. Hoy salió una estadística de los equipos en cuanto a la afición. Y sí, ahorita, por ejemplo, el América lidera con el veintitantos por ciento, luego sigue Chivas con el 17% de la totalidad de lo que hicieron en esta encuesta. Y, por ejemplo, Tigres tiene el 2%. Nada más para que nos demos una idea de qué estamos hablando respecto a eso. La diferencia porcentual en cuanto a lo que son el número de aficionados que aparentemente le va ahorita a la América, son como 4 o 5 puntos entre América y Chivas, con todos los triunfos que ha tenido el América recientemente. Y podríamos entrar en un gran debate, respecto a esto. La idea siempre para mí va a ser que en el marco del respeto entendamos que los equipos tienen subes y bajas. Hablamos del Necaxa con la supuestamente década de oro de Necaxa y no, pues la verdad es que Necaxa tuvo por ahí 2, 3 títulos y para de contar en toda la historia de Necaxa de un equipo que no se habla mucho, por ejemplo, como el Toluca, que es un equipo que ha tenido trascendencia importante, o de un equipo como León, que fue bicampeón, o ese tipo de situaciones son reales. En el deporte de alto rendimiento, en el fútbol y en cualquier otro deporte, no hay permanencias consecutivas durante muchísimo periodo que puedas garantizar que en ese momento estás en la palestra y no te van a bajar de ahí. Entonces, en el caso de nosotros de las Chivas, nuestra época dorada fue con el campeonísimo, esa es una realidad, y ante esta situación no hay vuelta de hoja. Fue la mejor época de Chivas y posteriormente hemos tenido altibajos y desde luego que hay que reconocerlo para poderlo resolver. Como Chiva hermano, yo siempre he sido una persona crítica y siempre lo seguiré siendo, pero en este aniversario 119 se tiene que destacar lo positivo, también lo negativo, pero más que nada en lo deportivo, pero más que nada es la trascendencia histórica que tiene este club, en donde los estados de ánimos, incluso nacionales, se pueden percibir de una u otra manera. No es lo mismo cuando Chivas está arriba, los resultados de la selección nacional, o incluso el estado de ánimo del propio país, porque influye muchísimo todo esto. Si en los equipos de menor tamaño se tiene esta repercusión. Por ejemplo, en el caso de León, hay estudios incluso sociológicos en donde se pudo constatar que ante los mejores resultados del equipo de León, tenían mejor producción en cuanto a la parte de empleos allá en Guanajuato. Y ahí están los estudios específicos, ¿eh? Le estoy hablando de estudios serios, investigación seria. Ese es el impacto del fútbol y obviamente en cada una de las localidades. Y en el caso de Chivas, pues tenemos la capital rojiblanca acá. Yo transmito acá desde la Ciudad de México y el hecho de que tengamos nosotros una alta participación de Chivas hermanos en la ciudad, pues obviamente que eso es muy importante. También hay que reconocer que América tiene muchísimos seguidores allá en Jalisco. Entonces, estamos hablando realmente de que las historias, en este caso, la acumulación de años de existencia, de entrada ya es de llamar la atención que un club tenga más de un siglo de aparición, ¿no? En 12 décadas, básicamente. De eso ya, simple y sencillamente, juntar todo ese número de años de existencia, obviamente que eso
ya tiene un gran impacto. Luego, ¿qué es lo que se ha conseguido en esos 119 años? Bueno, nosotros estamos hablando de tener una afición de 40 millones de aficionados de Chivas Hermanos, Chivas Hermanas, no solamente en el país, si nosotros lo podemos constatar cada vez que Chivas va a Estados Unidos, tiene también una presencia fundamental, importante. Cuando va o viaja a algunos otros países, siempre habrá un chivermano, una chivermana que esté ahí, no importa dónde se juegue, no importa dónde se juegue, siempre habrá algún mexicano en algún otro país del orbe que será chivermano o chivermana. Y creo que eso es de reconocer esta parte sociológica de lo que significa Chivas. Y me voy a remontar en este último tramo de la transmisión a la parte más importante, que es esta, la parte sociológica de Chivas. El por qué, qué es lo que nos hace que le vayamos a las Chivas. Yo los invito a que pudieran, de alguna otra manera, reflexionar y que pregunten por qué le van a las Chivas. Ustedes pregúntenselo desde cuándo o por qué. A veces es porque quizás sus padres le van a las Chivas, lo hacen por tradición. ¿En qué momento se dieron cuenta de que deberían de permanecer yéndole a las Chivas? ¿Qué es lo que les llamó la atención? Yo lo he relatado aquí en el canal. A mí, en el año 69, pues me tocó ver parte de la última etapa del campeonísimo, pero también lo que me agradó mucho fue ver a Ignacio Calderón, a Ignacio el Cuate Calderón, que era portero, y me llamaba la atención cómo él defendía como guardameta la valla del equipo de Chivas. En ese mismo año estaban preparándose para el campeonato del mundo de 1970. Terminó siendo el portero titular de la selección nacional, Nacho Calderón, y a mí me gustaba esa función que él realizaba. Fue mi primer ídolo de Chivas, y bueno, pues eso fue lo que me vinculó al equipo del Guadalajara, aparte pues de los colores, de saber en ese momento de que era un equipo ganador, pero principalmente este ídolo que pues para mí fue Nacho Calderón. Y en los setentas fue una etapa muy fuerte, muy difícil, porque el equipo de Chivas no supo hacer la transición para mantener la hegemonía que ya había venido generándose, y de manera paralela a los errores que cometieron las directivas de Chivas en los setentas, vino el crecimiento tanto de América como de Cruz Azul, que resultaron ser campeones en aquella época, unos u otros, mientras que Chivas, a pesar de que tenía un plantel pues no tan malo, lamentablemente no tuvimos buenos resultados. En los años 80 tuvimos la ventaja de que llegó un ex Chiva a ser director técnico del Guadalajara, como fue Alberto Guerra, y él venía de ser entrenador allá en San Luis Potosí, del Atlético Potosino, y llegó con toda su capacidad, su liderazgo, principalmente con su liderazgo, y armó un equipo competitivo que eliminó en una semifinal al equipo del América en aquella tremenda bronca que se desató allá, acá en el Estadio Azteca, que luego nos permitió llegar, sí, a la final contra Puebla, pero ya muy, lamentablemente con todas las expulsiones, ya muy diezmados en aquel partido donde perdimos esa final con Puebla. Pero ese equipo pudo haber sido campeón antes de lo que ya consiguió, ganándole precisamente al equipo de Cruz Azul. Y este equipo también, por ejemplo, con Alberto Guerra, yo he escuchado, hemos platicado con Demetrio Madero, y él lo que ha reconocido es que debió de haber tenido más campeonatos. Ese equipo de Alberto Guerra de los 80s, mínimo debió haber conseguido un título más, y lamentablemente no se pudo. La única final que se ha jugado contra las Huilas, en aquel momento la perdió Chivas. Entonces, aquí en el Estadio Azteca. Y obviamente que esa es una afrenta que tiene toda esa generación de jugadores como Demetrio Madero, el propio Fernando Quirarte, y bueno, toda esa el Zuli Ledesma, todos esos jugadores, el Vaquero Cisneros, todos ellos tienen esa afrenta de haber jugado la única final que hemos llegado y que la perdimos precisamente contra de ellos. Y además contra 10 jugadores. Entonces, eso es algo que ahí quedó. En la época de los noventas, a finales de los ochentas, principios de los noventas, la crisis económica que ya venía arrastrándose de los setentas del equipo del Guadalajara, obviamente estaba muy manifiesta, y es en la época de los noventas cuando viene ahí
afortunadamente la presencia de Mexlub a través de su dueño Salvador Martínez Garza, que pues permitió inyectarle dinero, hacer a las Super Chivas de aquel momento, la contratación del Tuca Ferretti, que nos lleva a la consecución del título aquel contra nada más y nada menos que el Toros Neza, una goleada que en el primer tiempo no pintaba para eso, pero que afortunadamente se consiguió ese título. Ya para la época de los 2000, recordemos que viene en ese momento participando ya Jorge Vergara, releva a Salvador Martínez Garza y se hace un plantel que, a pesar de que no se llamaban bien, como en su momento lo pudo o lo han venido constatando varios de los integrantes de aquel equipo campeón del 2006, no se llevaban bien, pero en algún momento platicaron, se pusieron las pilas y con todos los subgrupos que había ahí en el 2006, alcanzó para conseguir ese título allá en Toluca. Escuchaba al Maza Rodríguez el día de hoy en una entrevista que le hizo Josgar Gutiérrez en su canal ahí que tiene en YouTube, se llama El Reportero, y pues Maza Rodríguez habla acerca de su participación precisamente en este campeonato obtenido. Pero no solamente él, hemos escuchado a Omar Bravo, al propio Bofo, a Ramoncito Morales, todos ellos hablan acerca al propio Osvaldo Sánchez, de que en ese equipo del 2006, pues ciertamente no estaban así como que al 100 todos integrados, pero se tuvo que hablar fuerte en el vestidor, se pusieron las pilas y después de no haber tenido una gran temporada, que además habían entrado no tan bien en la liguilla, se consiguió ese título con Toluca. ¿Y qué les digo? Posteriormente con la llegada de Matías Almeida, que tampoco fue que la llegada de Matías Almeida en la primera temporada pudiera en ese momento conseguirse el título, sino que tuvieron que pasar 2 o 3 temporadas, 2 temporadas creo que fue, para conseguir la anhelada 12ª, y por ahí también lo que se consiguió posteriormente del doblete con el campeonato de Copa, ¿no? Así a grandes rasgos, les platico de la época que a mí me tocó. Yo no vi, o no recuerdo con mayor exactitud, o sea, sí sé la historia y sí vi algunos partidos del último campeonato del campeonísimo, valga la redundancia de ahí de Chivas, pero pues me ha tocado vivir ya de manera muy consciente los 4 títulos posteriores, que es precisamente el de Alberto Guerra, el del Tuca Ferretti, el del Chepo de la Torre y el de Matías Almeida. Y en este sentido, pues lo que tenemos es simple y sencillamente una historia que, a pesar de que ha sido por décadas, no solamente tendríamos nosotros que estar platicando de los títulos obtenidos, sino también de 5 finales que hemos perdido. La más reciente, esta dolorosísima contra el equipo de Tigres, que pudo haber cambiado el sentido de la historia. Si lo hubiéramos obtenido, hubiéramos alcanzado las Huilas, pero el hubiera no existe, es parte de lo que significa el deporte de alto rendimiento, y pues quién iba a pensar que en menos de 30 minutos perdiéramos esa final precisamente contra el equipo de Tigres. Entonces, los sinsabores, las emociones, eh, los desencuentros, en mi caso, las lágrimas que he llegado, sobre todo en los 70s, que yo era entre niño y adolescente, que me causaba el estar yendo de las Chivas con todo lo que implicaba estar discutiendo, peleando con mis amigos del barrio. Soy de la colonia obrera, acá en la alcaldía Cuauhtémoc, un barrio complicado, un barrio bravo, y ese tipo de cuestiones en donde de repente, ante el pinche bullying, ante el llevarte, ante el apostar, el de repente pues no aguantarnos unos u otros, pues terminaba incluso hasta llegarte a agarrar a madrazos por el fútbol, o en este caso a veces estas pinches derrotas ya en la intimidad, el llorar porque pues simplemente perdimos, ¿no? Y el pinche bullying estaba cabrón. Entonces, ese tipo de manifestaciones, de molestias, de desagrados, de encabronamientos, de emputamientos, pero también, aunque en menos medida, de los triunfos, de estas emociones de felicidad, de unión entre todos los Chivas hermanos y las Chivas hermanas. Todo eso también forma parte de esto que es la pasión por el fútbol y la pasión por nuestras queridísimas Chivas.
Así que en este 119 aniversario, que insisto, se dice muy fácil, pero pues obviamente acumular todos estos años ha sido muy complicado. Esperemos que hacia el futuro, a la brevedad, sepamos quién va a dirigir al equipo. Se vuelve a colocar ahora la situación que si Almada, que porque le guiñó el ojo al equipo. Yo creo que más bien el camino está muy avanzado con Torrent, independientemente de lo que se pueda obtener ya como el director técnico. Estamos a escasos 13 días para que regresen de las vacaciones el equipo y pues requerimos al director técnico y con esta acumulación de años, ojalá este día le sirva de reflexión a Mauri Vergara para que pues asuma que ya la parte de la experiencia que debió haber acumulado siendo un joven inteligente, pues ya, o sea, ya 5 años, 10 temporadas, esta sería la onceava, es suficiente para que él ya pueda llevarnos a una ruta ganadora. Yo esperaría que me tocara ver, me gustaría mucho, a un equipo de Chivas ganador, pero por varias décadas. Y ya para cerrar, yo sí creo que el futuro de Chivas, como muchas veces lo hemos comentado aquí la compañera Mercedes y un servidor, está o debe de estar en tener jóvenes canteranos y sobre todo mucho mejor preparados. Ayer que veía a Pachuca contra las Huilas y ver la cantidad de jovencitos que ha sacado el equipo de Pachuca, que nosotros también los tenemos y nosotros también son de buena calidad, creo que todavía podemos elevarles un poquito el nivel, sobre todo en lo mental. Y ahí es donde creo que radica la situación que tenemos que estar visualizando para poder hacer que nuestro gran equipo de las Chivas esté en una dimensión de competitividad y sobre todo de triunfo. En el caso, por ejemplo, de Barcelona, cuando pues sí se perdieron contra el Milán, esta eliminatoria de semifinal para lo que es la Conca Champions, perdón, la Conca Champions, no, yo me dije de la Conca Champions, en este caso la competición allá europea, yo para mí, independientemente de si gana o no un equipo de esta naturaleza algún trofeo, ese es el fútbol que a mí me gustaría ver en Chivas. Estos jovencitos del Barcelona con esta capacidad de juego, con esta capacidad mental, con esta técnica individual, con ese planteamiento táctico, independientemente de cómo se presentó el empate de Milán, cuando hicieron la remontada, 2 veces en 2 partidos diferentes, estos chamaquitos de 17, 18 años, eso es lo que me gustaría ver en Chivas, jugadores de esta naturaleza. Y por ejemplo, cuando veo a Yael Padilla o veo a Camberos, creo que esa es la fórmula. Y ojalá muchos de los canteranos que están viniendo de Tapatío los puedan pulir lo suficiente para que nos ofrezcan ese tipo de fútbol. Insisto, más allá de los títulos, más allá de los títulos, que obviamente todos queremos títulos, ese tipo de fútbol es el que a mí me agrada y ya no está esperando de que va a venir la salvación con un viejo veterano como Chícharo o como cualquier otro jugador de experiencia que se supone que deberían de venir a resolver la problemática de Chivas y no sucedió. Y de esos tenemos prácticamente los mejores centros delanteros que ha tenido el país han llegado a Chivas. En algún momento Borghetti, Hermosillo, Luis García, Ricardo Peláez, Oribe Peralta, en su momento con mayor añejamiento, Jaime Pajarito, Víctor Rangel, o sea, neta, bueno, en su momento, en los 70s, Octavio Centovo Monsiño, que lamentablemente murió trágicamente de una balacera. Veamos, esa es la historia de Chivas. Esa es la realidad de la historia de Chivas, tener a todos estos jugadores que se suponía venían a resolver el tema de la cuota de goleo del Guadalajara y no sucedió así. El histórico nuestro, como es Omar Bravo, pues canterano, ¿no? Que es alguien que tenemos nosotros que seguir todavía. Fíjense bien cuántos tiempo ha pasado y el récord de Omar Bravo, pues yo creo que va a quedarse ahí durante décadas, ¿eh? Difícilmente yo veo que ahora un jugador de Chivas, ahora que cambian tanto los jugadores de equipo, que pudieran alcanzar esa cuota goleadora de Omar Bravo. Entonces,
Esa es la realidad, eso es lo que tenemos de Chivas, insisto, con muchos vaivenes, pero esa es la grandeza de Chivas, precisamente, esa es la grandeza. Y ojalá, insisto, en algún momento tengamos una cantera tan pulcra, tan buena como esa del Barcelona. A mí sí me gustaría ver jugar a Chivas así, y creo que el camino correcto debe de ser ese. Así que, pues amigos, somos Chivas, la verdad no oficial, Chivas hermanos, Chivas hermanas, una felicitación a todos ustedes, gracias por seguirle a las Chivas, es, es un estilo de vida, Chivas es un estilo de vida, Chivas significa todos esos valores que cada quien le damos a esto, y para mí es un gusto, un placer siempre reconocer que soy chiva hermano y no me importa eh, que estemos en crisis o no. Para mí el fútbol mexicano requiere un equipo como el de Chivas que jamás, jamás deberá de sucumbir ante la tentación de tener jugadores extranjeros. Siempre debemos de tener jugadores netamente mexicanos al 100% y con estas plantillas ser competitivos. Insisto, yo considero que es factible poder competir y lo vamos a hacer. Así que muchísimas gracias, amigos de Somos Chivas, la verdad no oficial. Felices fiestas de este 119 aniversario y seguramente vendrán tiempos mejores. Siempre hay que ser optimistas, hay que exigir que se puedan ir corrigiendo todos los errores que se tienen, pero nunca bajar los brazos ante nuestro queridísimo y siempre bien amado equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que estemos en permanente comunicación a través del canal. Por favor, denle like, suscríbanse al canal, píquenle ahí a la campanita de suscripción, perdón, de notificaciones, y que tengan una semana llena de salud y éxitos. Y nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche en una emisión más de Somos Chivas, la hora oficial, o antes, si ocurre algo tan importante como fue precisamente este aniversario número 119. Un abrazote a todos ustedes, feliz fiesta de 119 aniversario, pongámonos hasta la madre este fin de semana para conmemorar y muchísimas gracias, que estén muy bien y como siempre nos vamos, arriba las Chivas cabrones, hasta la próxima.